No, no era eso. En realidad, había abandonado una casa porque el diablo había entrado en ella. No, eso solo era parcialmente cierto. Cuando una persona de temperamento nervioso, que es modelada rígidamente desde su infancia, comienza a cribar hechos y a analizar reacciones, la lógica y el sentido común se confunden. El pensamiento la llevó por un lado, la emoción por otro, y no se le ocurrió ninguna conclusión sincera. Madame Joska continuó su viaje a Varsovia, donde se encontraría con su padrastro, un general retirado, cuya vida alegre no tenía lugar para ella, y que no recibiría con agrado su regreso. Para la joven viuda, la perspectiva de regresar con las manos vacías era de lo más humillante, ya que se había decidido a aceptar un empleo para no verse obligada a ser la criada de aquel hombre. Sin embargo, le pareció más fácil enfrentarse con la ira de su padrastro que decirle al coronel Masters la verdadera causa de su marcha. Su conciencia también la preocupaba por otro motivo, mientras pensamientos y recuerdos viajaban hacia atrás y emergían detalles medio olvidados. Por ejemplo, esas manchas de sangre mencionadas por la señora O'Reilly, la supersticiosa cocinera irlandesa. Madame Joska se había impuesto como norma ignorar los tontos cuentos de hadas de la señora O'Reilly, pero ahora recordaba aquellas ridículas pláticas entre la cocinera y la criada acerca de la ropa blanca. Pero en esa muñeca no hay pintura, te lo aseguro. Todo es acerrín y cera, dijo la criada. Reconozco la pintura roja cuando la veo, y eso no es pintura, es sangre. Y recordaba la exclamación de la señora O'Reilly poco después. Virgen Santa, otra mancha roja. La niña se está mordiendo las uñas. Las manchas rojas en las sábanas y en las fundas de las almohadas resultaban desconcertantes. Pero Madame Joska, que había oído estas palabras por casualidad, no les había prestado especial atención en aquel momento. Además, las labores de la lavandería no eran asunto suyo, y aquel par de ridículas mujeres no sabían realmente qué inventar. Sin embargo, en el tren, esas manchas rojas, ya fueran pintura o sangre, regresaron para preocuparla. Otra cosa, aunque parezca extraño, también la inquietaba. La sensación de que estaba abandonando a un hombre que necesitaba ayuda, una ayuda que ella podía brindarle. Era demasiado difuso para expresarlo con palabras. Era una intuición, y pocas intuiciones merecen un análisis. Sin embargo, la intuición de Madame Joska se basaba en una convicción que había sentido desde que entró al servicio del coronel Masters. La convicción de que él tenía un pasado que lo aterraba. El hombre había hecho algo de lo que se arrepentía y de lo que probablemente se avergonzaba.
algo por lo que temía represalias. Tal vez esperaba un castigo que vendría como un ladrón en la noche y lo agarraría por el cuello. La joven viuda creía que su influencia beneficiosa lo protegía en contra de aquella venganza, una influencia protectora, casi angelical, debido a su religión o a su personalidad. Al parecer, su mente funcionaba así, y si un cariño oculto por este hombre sombrío y misterioso, o alguna admiración y un instinto protector nunca admitidos, ni siquiera en lo más íntimo de su ser, existían debajo de la superficie, sigue siendo un secreto de su corazón. Parece bastante lógico que después de haber soportado durante algunas semanas la ultrajante conducta de su padrastro, ella decidiera regresar. Rezaba incesantemente a sus dioses y también encontraba opresiva la sensación de haber descuidado su deber. Así que regresó a la villa suburbana. La bienvenida de Mónica fue comprensible. El alivio y el placer del coronel Mastas lo fueron aún más. Este expresó su satisfacción por medio de un mensaje cortés, redactado con mucho tacto, ya que pasaron varios días antes de que la institutriz pudiera verle y hablarle. Por parte de la cocinera y la criada, la bienvenida fue voluble e inquietante. No hubo más manchas rojas, pero sí otros sucesos inexplicables. «Te ha echado mucho de menos», dijo la señora O'Reilly, aunque ha encontrado otra cosa que la tranquiliza. Bueno, hasta cierto punto. Y la supersticiosa irlandesa se persignó. «¿La muñeca?», preguntó Madame Joska, con un sobresalto de horror y sorpresa, obligándose a hablar en tono tranquilo. «Sí, señora, la muñeca sangrante». La institutriz ya había oído esto muchas veces, pero no sabía si tomarlo en sentido figurado o no. Ella eligió lo último. «¿Sangre?», preguntó en voz baja. El cuerpo de la cocinera dio una extraña sacudida. «Bueno, lo que me preocupa es que parece realmente un ser de carne y hueso. También me preocupa el modo como la trata y juega con ella la chiquilla. A veces su voz tiene un tono de miedo. Los arañazos no son prueba de nada», intervino la criada con desdén. «¿Quiere usted decir?», preguntó preocupada Madame Joska, «¿que algo la ha lastimado?». Ella reprimió un grito, pero no prestó atención a la interrupción de la criada. La señora O'Reilly parecía agitada. «La muñeca no tiene nada contra la señorita Mónica, sino contra otra persona», anunció en un susurro tan pronto como se recuperó. «Un hombre tan negro como aquel no ha traído nunca la felicidad a una casa. Al menos no que yo sepa». «¿Contra alguien más?», repitió Madame Joska casi para sí. «¡Maldita sea! De nuevo usted y su hombre negro», exclamó la criada.
aunque debo reconocer que la otra noche oí pasos que se arrastraban, lo admito. Y cuando eché una ojeada a la habitación, la muñeca parecía más grande, como hinchada. ¡Basta ya!, gritó la señora O'Reilly. Todo lo que cuentas es pura invención. Luego, volviéndose hacia la institutriz, añadió: basta de hablar de esa horripilante muñeca. No significa nada. Igual que todos los cuentos de hadas con los que me criaron. Si estuviera en su lugar, no creería ni media palabra de ello. Y dándole la espalda, con desdén, a la parlanchina criada, se acercó a Madame Joska y le murmuró casi al oído: no debe preocuparse por la señorita Mónica. No le sucederá nada malo. Cualquier mal que suceda en esta casa está reservado para otra persona. Y nuevamente se santiguó. Una vez sola en su habitación, Madame Joska se abandonó a sus pensamientos. Reflexionaba entre oraciones, sintiendo una inquietud profunda y espantosa. Una muñeca, un juguete barato y de mal gusto, fabricado por centenares y por millares. Pero la manera en que ella la trata y juega con ella sonó en su mente perturbada. Una muñeca, un juguete patético, incluso horrible. Y sin embargo, cuando se ve a una niña jugar con una de ellas, no puede evitarse la idea de que se está contemplando a una futura madre. La niña acaricia a su muñeca con desmesurado amor, cuida de ella, busca su bienestar, pero al mismo tiempo la deja descuidadamente en un rincón, con la cabeza y el cuello torcidos, dejándola atrozmente boca abajo, mientras ella corre a la ventana para ver si llueve o hace sol. Hay en ello un ciego y espantoso automatismo, dictado por nuestra raza, siempre que nada de mayor interés interfiera, y al mismo tiempo un instinto gregario capaz de superar todos los obstáculos. El instinto maternal desafía a la muerte e incluso la niega. La muñeca, ya sea dejada boca abajo, tendida en el suelo, con los dientes rotos y los ojos arruinados, aplastada, torturada y mutilada, o arropada con amor para ser guardada durante la noche, sobrevive a todas las crueldades y desastres y afirma finalmente sus cualidades inmortales. Nada puede matarla, pues está más allá de la muerte. Una niña con su muñeca, reflexionó Madame Joska, encarna el objetivo fundamental de la naturaleza, la supervivencia de la raza. Tales pensamientos, influenciados, quizás por su resentimiento inconsciente contra la naturaleza que no le había concedido el ser madre, no pudieron mantenerse en ese nivel por mucho tiempo. Pronto volvieron al asunto concreto. Mónica y su muñeca idiota, ciega y de cabello rubio. Finalmente, Madame Joska se durmió en medio de sus plegarias y, al término de un sueño plácido,
sin pesadillas, se despertó completamente descansada, diciéndose que, tarde o temprano, tendría que hablar con el coronel Masters. A partir de entonces, se dedicó a observar y a escuchar. Todo le parecía tan normal como en otros millares de casas. Analizó fríamente la situación y la razón triunfó ante la superstición. Durante su tarde libre, disfrutó del cine local y abandonó el cálido edificio, con la convicción de que sus coloridas fantasías entorpecían sus facultades y que la vida ordinaria era en sí misma prosaica. Sin embargo, antes de haber recorrido media milla hasta la casa, su profunda e inexplicable inquietud regresó con poder abrumador. La señora O'Reilly, que había acostado a Mónica y fue quien la dejó entrar, estaba pálida como un muerto. «Ha estado hablando», murmuró la cocinera antes de volver a cerrar la puerta. ¿Hablando? ¿Quién ha estado hablando? ¿Qué quiere decir? Las dos, respondió la señora O'Reilly y cerró la puerta suavemente. Luego, se sentó y se secó la cara. Parecía angustiada por el miedo. ¿Las dos?, repitió Madame Joska en voz firme, como para demostrar a su compañera que no había nada que temer. ¿De qué me habla? Le digo que ambas han estado hablando juntas, afirmó la cocinera. La institutriz guardó silencio por un momento, tratando de luchar contra su creciente malestar. ¿Quiere decir que las ha oído hablar?, preguntó en tono inseguro. La cocinera asintió, mirando por encima de su hombro mientras lo hacía. Sus nervios, obviamente, estaban hechos jirones. Pensé que nunca volvería, sollozó. No sé cómo he tenido valor para quedarme en casa, dijo la señora O'Reilly. La institutriz la miró fijamente. ¿Las ha oído realmente hablar?, preguntó en voz baja. He estado escuchando detrás de la puerta y se oían dos voces distintas. Madame Joska no juzgó oportuno llevar más lejos su interrogatorio, como si su temor, mucho más intenso ahora, le inspirase una mayor prudencia. Señora O'Reilly, seguramente ha oído usted a la señorita Mónica hablando con su muñeca, como siempre lo hace, y ha escuchado a la niña inventar las respuestas de la muñeca con otra voz. Tiene que ser eso, ¿no le parece? Pero la señora O'Reilly no se dejó persuadir. Se santiguó, meneó la cabeza y murmuró en voz baja: Suba ahora y escuche conmigo, señora, y juzgue usted misma.